Estamos iniciando Historias y Vida este sábado. Gracias por estar en compañía del Sexto Sentido de la Radio. Somos Radio Mujer, nos encuentras en el 1040 y también en radiomujer.com.mx. En esta ocasión nos puedes nada más escuchar, pero estamos ya pues con mucha inquietud de iniciar este programa porque recordarás que todos los sábados, el primer sábado de cada mes, invitamos a una de las asociaciones de enfermedades extraordinarias o que también les llaman raras y que pues aquí les pusimos extraordinarias porque de repente el nombre raro es así como andar ahí estigmatizando. Es este nombre porque es muy baja la incidencia en la que se presenta la enfermedad. Sin embargo, hemos aprendido y hemos conocido que muchas están mal diagnosticadas o muchas y muchos especialistas desafortunadamente o los médicos en general, más bien no hay especialistas que cubran estos padecimientos y entonces bueno, ahí se vuelve como una desinformación. De repente a lo mejor muere tu familiar y no sabes ni de qué. También hemos hablado un poquito de la prueba del tamizaje, que es a la hora de que nace el niño y que desgraciadamente en las instituciones públicas, bueno, pues se tiene que hacer y muchas veces no se realiza si no está ahí el papá o algún familiar para que lo pida, no se realiza. Y luego, bueno, pues creo que son muy contados las enfermedades, ¿no?, que vienen ahí pues como en el IMSS, por ejemplo, no te abarca tantos padecimientos. Bueno, de eso hemos estado hablando poco más llevaremos como más de un año que sábado con sábado vienen estas asociaciones. El mes pasado no pudimos tenerlos, tanto el invitado como una servidora ya no se nos dio el tener esta cita, pero bueno, pues está aquí este sábado José Bru, que está al frente de una asociación, bueno, que lleva por nombre, si no mal recuerdo, el nombre de la enfermedad, ¿no? Es el síndrome Ondine. Síndrome de Ondine, así. ¿Cómo estás, José? Bien, muy bien, ¿tú, Rosy? Bien, buenas tardes también. A tu auditorio. Muchísimas gracias por darte cita de estar esta tarde, pues para platicar de esto que ya más o menos me platicabas, una enfermedad. Todas, a mí, yo te decía, me han dejado un poco asombrada porque dices, ni por la mente, y sobre todo cuando no lo tienes tan cerca, sabes, ni te imaginarías de lo que sucede. Ya mes con mes he aprendido, pero creo que el día de hoy este padecimiento, esta enfermedad, sí es la que más me ha sorprendido por pues lo grave del asunto y la falta también de información. Claro, sí, pues como bien dices, ¿no? Un síndrome raro, un síndrome, una enfermedad rara, o huérfanas también se les llama. Huérfanas, ajá. Huérfanas porque pues la tasa no es atractiva para ni para farmacológicas, ni ninguna empresa, entonces pues quedamos huérfanos, ¿no? ¿Qué es esto del síndrome de Ondine? El síndrome de Ondine, mira, es una enfermedad, es un síndrome genético. Que lo que pasa afecta el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de tu respiración, se encarga de tu ritmo cardíaco, se encarga de la temperatura de tu cuerpo, se encarga de todas las cosas automáticas que hacemos, ¿no? La principal afectación de las personas que tienen este síndrome es en el tema de respiración. Hay afectaciones en que nada más es una afectación que se les olvida respirar en la noche, o hay personas que tienen la afectación que dejan de respirar todo el día. Y obviamente si dejas de respirar, pues mueres, ¿no? Mueres, no hay de otra. Sí, pues tienes retienes dióxido de carbono y pues te vas envenenando, ¿no? Esa es la principal, es lo que se expone más, ¿no? El tema de respiración. Hay otros temas como por ejemplo la insulina se controla mal, ritmos cardíacos, o sea, hay arritmias, hay pausas en el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, empiezan a sudar o tienen calor, empiezan a sudar y como que todos los termostatos del cuerpo, haz de cuenta que estuvieron fundidos, ¿no? El dióxido, cuando tú dejas de respirar, nada un poco o contén tu respiración, cuando empiezas a volver a respirar, vas a respirar más rápido, porque vas a tener que eliminar el dióxido de carbono. Ese sensor del dióxido de carbono no funciona en las personas con el síndrome de Ondine. Entonces ellas mantienen su respiración normal. Entonces no logran hacer el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono.
Esto, bueno, tú no hemos dicho que también estás ahí en la asociación, pero porque, bueno, nace por la inquietud precisamente de tu hija, ¿no? Así es, tengo una hija que tiene 2 años, 4 meses, que tiene el síndrome, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Lucía. 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 Hace 2 años, 4 meses llega Lucía, de repente llega el embarazo, su primer embarazo que... Nuestro primer embarazo. Y todo venía todo bien. excelente, durante todo el embarazo no tuvimos ninguna complicación, incluso íbamos a tener un parto natural. Uh-huh. Como papá primerizo, yo me llevé mi mochilita con un cambio de ropa porque dije, en día y medio estamos de vuelta, ¿no? Ajá. Empieza todo el trabajo de parto, se complica un poco y terminamos haciéndole una cesárea. Dentro del protocolo de los hospitales, si mal no recuerdo, son 3 horas que tienen que estar con oxígeno en la incubadora para después pasar a hacer una prueba de succión. Mi hija no pasa la prueba, ¿no? Entonces le empiezan a hacer exámenes y comió un poco de meconio durante el trabajo de parto. Y ahí empezó como que la complicación, ¿no? Uh-huh. O sea, al principio se pensó que estaba dejando, su saturación de oxígeno no era buena porque tenía una pequeña infección en el pulmón por esta cuestión del meconio. Te estoy hablando de eso un lunes. De ahí, pues obviamente el martes pasamos a terapia media y nos tocó que convulsionara. Ya tenía puntitas de oxígeno y de ahí nos pasamos terapia intensiva y para el viernes la niña ya estaba intubada. O sea, toda la semana ahí en el hospital. En el hospital. Incluso, bueno, tardó la niña en salir 6 meses del hospital, ¿no? Oye, en esos primeros momentos, días, ¿qué les decían? Nada, el principio fue, la infección, se trató con antibiótico, veíamos que no reaccionaba, entonces empezó a descartar toda esta cuestión metabólica, todas las cuestiones más sencillas, ¿no? Empezamos a trabajar con pues el tamiz. Se tarda un poco. El problema con todos estos tipos de estudios es que llevan tiempo su diagnóstico, ¿no? Un tamiz, si lo hacen en tiempo regular, creo que dura 1 mes y medio. Nosotros en una semana ya pudimos tener los resultados del tamiz, ¿no? Pero pues primero empiezan a descartar las cosas más sencillas. Pero al mismo tiempo, en el caso de mi hija, pues el tiempo, vas contra el tiempo, porque la niña todas las noches dejaba de respirar, ¿no? O cada vez que se dormía. Y tú sabes que los bebés duermen pues prácticamente todo el día, ¿no? Todo el día. Entonces cada vez que ella dejaba que ella dormía, dejaba de respirar. Y tenía el apoyo de oxígeno y después pasamos a un respirador. O sea, con la intubada se le puso un respirador y con eso pues estás un poco más tranquilo porque la saturación de oxígeno se estabiliza más, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes faltas de saturación de oxígeno? Pues lo principal pues son daños cerebrales, ¿no? Vamos a la pausa. Vamos a y la al pausa. regreso seguimos con la historia de Lucía y bueno, pues hablando de este síndrome Undine. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, estamos esta tarde de sábado en Historias y Vida agradeciendo el favor de tu atención. David de Villaseñor está en los controles en esta ocasión, también está Arturo Cervantes, le mandamos un saludo a Alejandro Lugo, que bueno, pues él se encarga de la imagen este fin de semana, bueno, los programas de Radio Mujer nada más los puedes escuchar y disfrutar también en la página radiomujer.com.mx, que si te das una vuelta vas a conocer todo lo que tenemos a lo largo de la semana, los videos, temas que a lo mejor no alcanzaste a escuchar o que quieres repetir o que quieres compartir. Bueno, pues ahí está toda la programación, los videos y también están las recetas de cocina, los artículos, noticias, promociones, todo en radiomujer.com.mx. Vamos a continuar. Esta tarde estamos hablando con la asociación que, bueno, pues está al frente Pepe Bru. Sí. Que pues hablan de este síndrome. Ahorita vamos a hablar también cómo es que nace, obviamente, la asociación. Te imaginas seguramente por qué. Casi siempre, luego de que uno tiene una experiencia tan cercana con alguno de estos padecimientos, enfermedad, síndrome, trastorno, algún problema, bueno, pues ante la falta de información y ante la inquietud de ayudar a las demás personas es como se dio, pero ahorita vamos a enfocarnos de la asociación. Antes quiero que terminemos de conocer el testimonio de Lucía, su pequeña hija de 2 años. 4 meses tiene. 4 meses y que tiene este síndrome.
Nos decías que, bueno, los primeros días pensaban que era alguna infección, que era alguna situación menor, veían que no avanzaba o que no se curaba, no sanaba, no salía del hospital. Es cuando le hacen esta prueba, el examen del tamiz. Lo resumen en semana y media y, bueno, ¿qué es lo que sucede? Sí, durante este tiempo también quedaba la posibilidad de que fuera una falta de madurez de los pulmones y que por eso no lo lograba. Y lo que más les acaba dando a los doctores es que no se detectaba en qué momento, porque era nada más cuando dormía, que ya después lo sabemos, pero durante el día estaba bastante bien, ¿no? Entonces por ahí tuvimos la suerte de que la neuróloga que atendió a Lucía había vivido en Francia, ¿no? Y había estudiado allá y en algún día había leído de este síndrome. O sea, fue ahora sí que una bendición, ¿no? Fue una bendición. Cuando se empezó mientras salían los resultados del tamiz, pues obviamente estábamos llenos de dudas y llenos de hipótesis, ¿no? ¿Qué podía hacer, qué no podía hacer? Y esta doctora, pues empezó a barajear esta posibilidad porque, pues por los síntomas, pues le cuadraba, ¿no? Empezamos a investigar nosotros por nuestra cuenta y dimos con una fundación en Estados Unidos de papás de niños con el síndrome. Y la mayoría son, bueno, los que presiden la fundación son personas de alrededor de 50, 60 años que sus hijos ya andan sobre los 25, 30, ¿no? Oye, yo creo que, hago un paréntesis, porque ante la falta de un diagnóstico ha de ser como más desconcertante, ¿no? El no saber qué es lo que tiene tu hija, porque ya cuando le pones un nombre dices, bueno, vamos sobre eso. Exacto, es la parte yo creo la más compleja porque los médicos no saben. La mayoría de los papás que yo creo que has entrevistado, casi ninguno es médico. Sí. ¿Y por qué? Porque no te atrajo la carrera de medicina, ¿no? Exacto. Entonces empieza a todas las palabras que normalmente vas con el médico, que no entiendes más que la mitad, las empiezas a tener ya en tu léxico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Y empiezas a buscar en internet, ¿no? Empiezas a buscar, ahorita. Ahora sí que bendito internet, sí. Porque te conectas en segundos con personas. Claro. Yo tengo una anécdota que me platicaba una de las señoras de Estados Unidos, es que ella hace 25 años tenía que escribir cartas. Sí, pues y esas cartas recibía a veces contestación o a veces esperaba años a que le contestaran, ¿no? Qué impotencia. Es una impotencia del tamaño del mundo. Y ellos nos fueron dando el norte de desde dónde hacer el examen genético. Este examen genético es un gen en específico. Oye, ¿y es caro ese examen? Anda sobre $400. O sea que sí es... Sobre todo es complejo porque no lo hacen en el país. Entonces es una complejidad mandar muestras de sangre, ¿no? Y este examen es necesario para saber si es necesario para el diagnóstico, sobre todo para confirmarlo. Y como tú dices, ponerle nombre y apellido a lo que tiene tu hija, ¿no? Entonces, pero pues son dentro de toda la cadena del ADN, estudian nada más un gen, ¿no? Y eso dura 40 días. Híjole, y es una locura esos 40 días porque, digo, por más que y lo hicimos, hablamos al laboratorio, mandamos correos electrónicos, a ver si puede hacer antes, ¿no? Sí. Tienes la esperanza y hasta el día que no nos llegó el examen genético, tenemos la esperanza de que fueron inmadurez, ¿no? Cuando nos llegó el examen genético, es difícil porque ya sabes que tienes que vivir con algo, pero al mismo tiempo te da la claridad que tú dices al ponerle el nombre a la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, nosotros siempre creíamos y llegamos al hospital y decíamos, pues a lo mejor hoy ya le maduran los pulmones, ¿no? Sí, es como esa esperanza que tienen todos los papás, ¿no? De decir, seguramente fue alguna complicación, algo, pero ya ahorita va a estar todo bien, aunque en el fondo sabes que es algo que, pues es como el sexto sentido de los papás, ¿no? Yo creo que estás tan metido en un problemón porque en una semana te cambia tu vida, ¿no? Es que, claro, es a lo que voy, imagínate, como papá primerizo y como mamá primeriza tu mujer, pues tienen esta ilusión, obviamente, de recibir al bebé, de irse a su casa. Claro. Esto que tú mencionas, el llevarte ropa de un día, o sea, que todos lo hacen, y el de ya
pues imaginar casi el bautizo y a quién vas a invitar y los padrinos y que si es niño, o sea, nos hacemos tantas expectativas que cuando de repente llega algo que te mueve y que te saca de tu centro, pues estás todo, ¿no? Estás todo movido, y estás inmerso, te digo, en un problema de salud muy fuerte. Que no sabes si va a vivir tu hijo, no sabes si no va a vivir. En ese tiempo Lucía estaba en el hospital. Sí. Con un respirador. Con un respirador y, digo, en terapia intensiva. Uh-huh. Las terapias intensivas, yo creo que deben de cambiar mucho en el país porque, digo, mi hija duró 6 meses. De los primeros 4 meses podíamos visitar a la niña 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Imagínate, digo, como padre, como hombre es un poco menos difícil. Sí. Pero como mujer que como llevó, mamá, que cargó 9 meses al bebé, y esta cuestión hormonal y esta cuestión, claro, no. es una locura, ¿no? Es una locura porque te puedes ir a tu casa, medio descansas, toda la noche estás hablando al hospital, está bien la niña, está bien. Y luego fíjate que hay, bueno, no sé si fue tu caso, pero ha habido situaciones en las que de repente la pareja, pues, hacen ahí como una brecha, se distancian por esta situación que a veces no entiende bien el papá o la mamá. Veo que no es tu caso, pero esto es la incertidumbre, como tú dices, estos detalles de a lo mejor no ver a tu hijo, no ver a tu hija en tanto tiempo, no saber, el que va generando pues, un gasto que no claro. tenían ustedes en mente, planeado, y que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde? ¿No? Hay muchísimas fricciones y sobre todo porque tienes que enfrentarte a algo que no estabas preparado. Uh-huh. Y estás en un modo supervivencia, ¿no? Uh-huh, sí. Te pones en un modo supervivencia en lo que lo único que importa es la salud, pero la vida continúa, ¿no? Y los gastos continúan y exacto. Yo me tenía que regresar a trabajar y tenía que volver al hospital. Uh-huh. Y tienes una angustia constante de que tú ves a los médicos y crees que los médicos tienen todas las respuestas. Uh-huh, y de repente empiezas a ver que los médicos te dicen, no sé. Es horrible cuando un médico te dice, no sé. Claro. Sí, porque pues entonces, ¿a quién más? ¿A quién recurres, no? Uh-huh. Entonces, digo, gracias a Dios tuvimos esta facilidad de estar en contacto con estas personas de Estados Unidos que nos iban marcando pautas, ¿no? Nos iban marcando examen genético, primer uh-huh. paso, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Llega después de los 40 días? Llega después de 40 días y nos dice que tiene una mutación, el gen. Uh-huh. Dentro de las mutaciones de los genes creo que son 12 variedades, ¿no? O 14 variedades, lo que puede ver. Mi hija, dentro de lo raro, es de las menos raras porque es de los de síndrome de Undine uh-huh. el caso más común. Entonces te ayuda porque pues, está más estudiado. Uh-huh. Un poquito más estudiado o más puedes compartir más experiencias con papás. Entonces nos llega y pues el siguiente paso es... con la enfermedad, es una enfermedad que no se quita, es un síndrome que no se quita y siempre tiene que tener un apoyo respiratorio mientras duerme. Oye, yo creo que los médicos también aquí pues han de haber sorprendido de que no conocían o no sabían de estos casos. Sí, claro, yo lo primero que hice fue hablar al neurólogo y le dije, oye, pues ya nos confirmaron, ¿qué sigue? Me dice, no, pues no sé. O yo leí alguna vez de la enfermedad, uh-huh. pero no tengo ni idea de cómo se trata, ¿no? Entonces, pues obviamente nos empezamos a apoyar en esta asociación americana. Uh-huh. Mi esposa es española uh-huh. y en España pues está un poquito más identificada. En España hay una cultura muy, muy grande muy con esto de los padecimientos, enfermedades huérfanas. Uh-huh. Y mi hija, fíjate, mi hija nace el 3 de febrero uh-huh. y el día 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras, sí. mundial. Mi suegra estaba de visita aquí. Uh-huh. Y justo en televisión española sale un reportaje del síndrome de Undine. Uh-huh. Entonces coincide o sea, ¿no? Todo. Mi suegra se graba el nombre de la doctora. Uh-huh. Nosotros estábamos en el hospital, obviamente no vimos nada de programa, no habíamos sí. Mi suegra se cuadra. ¿Por qué? Porque ya estaba barajeado un poco, digamos. Uh-huh. Ya estábamos haciendo el examen genético. Entonces no sabíamos si sí o si no. Pero mi suegra, pues se aprendió el nombre perfectamente uh-huh. y empezamos a tener contacto con las gentes de España. Vamos a la pausa y regresamos con la historia.
Estamos de regreso, esto es Historias y Vida, estamos platicando con la Fundación del Síndrome Ondín, síndrome que, bueno, pues su nombre tal cual es Síndrome de Hipoventilación Central Congénita. Así es. Así es, ¿verdad? Sí, que por las síndrome... siglas se resume a CUCS. No, CCHS. CCHS. Qué bueno que estás aquí para... Fíjate que durante muchos años se trató como la maldición de Ondine, ¿no? ¿Por qué? Hay una historia ahí en la mitología de una ninfa que tenía ahí un galán que le prometió amor eterno y le decía que en cada respiración se iba a acordar ahí. Sí, era muestra de su amor y algo muy romántico. Y resulta que el cuate después era infiel, ¿no? Y esta ninfa lo maldice. Y lo maldice, en cuanto te duermes vas a dejar de respirar, porque era la muestra de nuestro amor, ¿no? Claro. Entonces obviamente esta persona pues se queda en vigilia, no sé cuánto tiempo, y después muere. Durante muchos años esta enfermedad se descubre como tal en los 70s. Y se descubre no por un bebé, se descubre en Francia por un accidente automovilístico. Un accidente automovilístico que una persona sufre una lesión muy fuerte cerebral y le genera este daño. Que en los bebés es un daño que se genera genéticamente. El cerebro de mi hija está hecho con esta mutación o con esta falla con el sistema autónomo. Siempre les pregunto cuando vienen de estas enfermedades raras o huérfanas que nos expliquen esto de genético, porque bueno, hemos aprendido y sabemos que de repente el papá o la mamá pueden tener pueden ser portadores, pero no se les desarrolla. Aquí, ¿cómo es esto? En el 95% de los casos del síndrome de Ondine son de nueva generación. O sea, un error tal cual de transcribir información genética a la hora que se están escribiendo los genes. En nuestro caso, estamos ahorita, vamos a tener un segundo hijo a finales de año, una segunda hija, y le hicimos un examen genético a ella. Ella no tiene el síndrome de Ondine. Y nos hicimos, mi esposa y yo, un examen y estamos viendo a ver si somos portadores. Que decías que en dado caso de que fueran portadores, pudieran desarrollar la enfermedad. Podemos desarrollarlo a los 40 más o menos. Ok, bien. O sea que ya estamos a nada. Pero, bueno, ¿ya saben el resultado? No, estamos en eso. Están en eso, en ese proceso. Estamos en ese proceso. Yo te veo, obviamente ya pasaron 2 años, 5 meses. Sí. Te veo tranquilo, te veo, y sobre todo con estas ganas a lo mejor de transmitir, de decir, de hablar tan claro lo que sucede. Como tú dices, un médico te lo explicaría con términos que no entenderíamos, ¿no? Y creo que de ahí nace esta inquietud, el tener ustedes la fundación. Así es, han sido años muy, 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 muy pesados, ¿no? Porque desde enfermeras en la noche que hemos tenido que despertar, que no te alcanzan a percibir las consecuencias que tienen que se duerma mientras mi hija está dormida. Exacto. Las noches siguen siendo una locura en mi casa porque mi hija tiene una traqueostomía y está conectada a un respirador, pero ella cuando gira se puede desconectar de su respirador, te lo tienes que volver a conectar. Entonces, obviamente ya estamos en una etapa mucho más estable, porque también la niña ya no crece tan rápido como cuando era bebé. Entonces, los parámetros de su ventilador no tienen que estarse modificando tan rápido. ¿Este ventilador lo mandan a hacer, lo compran? Es un respirador. Es un respirador. Se le dice ventilador porque son pues, más de casa y se venden comercialmente, ¿no? O sea, no son comunes, pero pues hay una industria. Desde que salió del hospital es lo que empezaron a hacer con él. Sí, desde el hospital, una vez que se les diagnosticó, el siguiente paso era, tenemos 2 opciones. Ella necesitaba apoyo respiratorio durante toda su vida. Todavía no estábamos seguros si era nada más de noche, o de día y de noche. ¿Por qué? Porque está muy pequeña. Teníamos que tomar una decisión. La primera decisión era, ¿le hacíamos una traqueostomía o la ventilábamos por medio de una máscara? Estas personas nos recomendaron muchísimo que fuera por medio de una traqueostomía, aunque es más complejo. Sí. Se garantiza más la oxigenación y la máscara tiene amplias posibilidades de deformar un poco
la parte del maxilofacial. Le puedes hundir un poco la parte de la nariz y un poco la parte de los labios. Y esta señora, ella ventiló a su hijo con máscara y después tuvo que hacer 10 o 15 cirugías estéticas, ¿no? Yeah. Entonces fue la decisión la más difícil que hemos pasado hasta el día de hoy, pues hacerle una traqueostomía a tu hija, ¿no? Claro. Gracias a Dios ha sido la mejor decisión. Porque mi hija, hoy por hoy, que la ves y es una niña que no tiene, gracias a Dios, ningún daño en ninguno de sus órganos, no tiene un daño cerebral. Obviamente ha tenido retrasos físicos por estar 6 meses en un hospital, ¿no? Claro. Pero esos retrasos, pues día con día los vamos mejorando, ¿no? Pero no tuvimos ningún daño cerebral. ¿Esto es nada más en la noche en ella? Es nada más en la noche. Nada más en la noche. Sí. Y entonces... Y cuando está enferma o muy concentrada, pueden olvidarlo, ¿no? Cuando está enferma la tenemos que conectar con una pequeña gripa o con algo que se le bajan un poquito, o sea que su cuerpo está atacando a la enfermedad. Necesitamos apoyarla. ¿Y en el día entonces está conectada? No. No. Ok. Ella hace su vida normal. Ella hace su vida normal. ¿Y le han explicado? Ahora sí que a su edad, sí, ¿no? Perdón. Claro que le vamos explicando. Ella entiende que ella tiene una traqueostomía. Ella busca traqueostomías en muñequitos, busca traqueostomías en compañeros o en amigos. Ella sabe que tiene algo en su cuello. Y ella ya empieza a solicitar, cuando está cansada, le preguntamos, ¿quieres tu ventilador? Y dice sí, porque ella sabe que respira mejor con él, ¿no? Lo que hace los parámetros del ventilador, por ejemplo, es una presión y una frecuencia de respiración. Entonces como que le ayuda, ¿no? Le ayuda eso. Ella puede meter respiraciones voluntarias y en algunas el ventilador le ayuda a que sean profundas y no sean superficiales. Okay. Entonces hace que su dióxido de carbono se mantenga en un nivel óptimo. ¿Qué pasó con la doctora que escuchó tu suegra? Pues nada, estuvimos en contacto con ella. Ajá. Y pues nos ha dado también muchísimos nortes, ¿no? Desde los doctores que tienen relaciones con este tipo de enfermedades son muy abiertos. Son muy abiertos a apoyar a otros doctores. Porque entienden que el grado de especialización no es tan común, ¿no? No es tan común, ¿no? El pobre de mi pediatra o el pediatra de la niña, pues él le gusta ver enfermedades, o sea, bueno, está acostumbrado a ver gripitas, a ver infecciones estomacales, un poquito de anginas y hasta ahí, ¿no? Porque es el grosso de la población, ¿no? Entonces nos ha apoyado muchísimo, ¿no? O sea, hemos tenido el apoyo en comunicarse con nuestros doctores, en decir, los parámetros de un ventilador de casa son muy diferentes a un respirador de hospital, ¿no? Entonces hasta tropicalizar eso, llevar los parámetros de la niña nos llevó alrededor de un mes, en los cuales la niña no tenía buen dióxido de carbono y es impresionante lo fuerte que son los niños, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es la misma fuerza que también les dan ustedes, ¿no? Porque seguramente en este proceso, pues te enojaste, ¿no? Te enojaste, lloraste, todo lo que vive uno, pues te pasan todos los sentimientos, como el duelo, ¿no? Te pasan todos los sentimientos. El duelo como tal, yo creo que son muchos años de llevar un duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no recibí a mi hija con la que platicaba en la panza, ¿no? Yo no tenía ni idea lo que iba a pasar. De lo que iba a pasar, ¿no? Yo creo que el duelo es un periodo de mucho tiempo, pero sí, te enojas con la vida, te enojas con todo el mundo, te toca ver muchas cosas, muchas deficiencias. Exacto. Empiezas a ver muchísimas cosas que no estás acostumbrado, ¿no? Claro, luego empiezas a ver pues apatía por algunas personas, médicos, que también sucede, ¿no? Claro, sí, te topas de todo, ¿no? De lo que te platicaba las enfermeras. Por mi casa, en el primer año, si te digo que pasaron 45, 50 enfermeras,
me estoy yendo con un Corto. número conservador, ¿no? Ajá. Y que tratábamos de sensibilizarlos, de decir, ayúdenos, ¿no? O sea, nosotros hemos cambiado todo y hemos logrado salir del hospital, que es un gran logro. Uh-huh. Y si hacíamos todo este esfuerzo era por la niña, ¿no? Y por respetar el esfuerzo que ella hacía, ¿no? El esfuerzo realmente lo hacen los niños, ¿no? Los papás los acompañamos, pero yo creo que es la misma angustia que tiene un papá con un niño sin un síndrome, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que va muy... Pero sí hay que respetar los esfuerzos que hacen los niños, ¿no? Claro, por eso te digo que es como el motor. Finalmente a veces decimos, nosotros les vamos a enseñar a nuestros hijos y ellos terminan por enseñándote, ¿no? Todo, ¿no? Después mi hija presentó una cuestión que tiene hiperinsulinismo. Uh-huh. Esto es que es como diabética, pero al revés. Yeah. Mi hija, su cerebro, esta parte automática, uh-huh, en cuanto come algo, manda de más insulina. yeah. Entonces hace que le baje el azúcar. Entonces eso complica. Claro, bajas de porque azúcar. también es una cosa rarísima, ¿no? El hiperinsulinismo. Exacto. Los diabéticos, pues estamos todos muy familiarizados y hasta Sí. venden aparatitos que te mandan insulina. Aquí es al revés, ¿no? Sí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Es la última y regresamos para que nos des los datos de esta fundación del síndrome de Ondine. Estamos de regreso, es la parte final, una charla muy interesante. La verdad es que se disfruta mucho y se agradece el tiempo, José, Pepe Bru, que está esta tarde para platicarnos del testimonio de Lucía, una pequeña con muchísimas ganas de salir adelante, de vivir, de pues hacer todo lo que hace tu niño o tu niña a esta edad, a los 2 años y medio ya, casi, y que tiene este síndrome Ondine que pues ni idea de lo que era y que ahora estamos ya conociendo un poco más. Y es importante saber, yo siempre les digo, va a ser la diferencia el tener la información, porque a lo mejor afortunadamente tú no tienes un caso cercano o parecido, pero no sabemos en qué momento. La vida es así, de repente de un momento a otro las cosas cambian, las enfermedades llegan, la tercera edad también llega, que también trae como sus situaciones ahí, los accidentes. Entonces pues es importante el conocer la información, lo que hacen estas asociaciones, estas fundaciones, acercarse. Hablábamos también fuera del aire que la muerte de cuna está muy relacionada con esta situación, ¿no? Que pudiera ser, se murió el niño porque la muerte de cuna tan famosa y tan mentada al año de edad. Sí, puede ser esto. Tiene mucha relación con la muerte de cuna. Estiman los estudiosos del tema que por cada 200,000 nacimientos nace una persona con Ondine. Uh-huh. Pero al día de hoy tenemos identificados 1,200 más o menos personas en el mundo. Si haces la multiplicación, pues no te cuadra, ¿no? Uh-huh, no. Mueren muchos niños en el camino. Sí. Sobre todo porque no es inmediato de cuando se da el parto, no es inmediato. A lo mejor el chamaquito duró 5 horas despierto y estuvieron todos felices y de ahí en tu cunita ahí al lado de la cama de la mamá, pues se duerme una siesta y ya no amanece, ¿no? Claro. Entonces, y todo, yo creo que es el mejor pretexto de la muerte de cuna. Exacto. Porque, digo, tampoco vas a hacer conejillo de indias todas las muertes de cuna. Tengo entendido que no se les hace, por ejemplo, una autopsia y no vas a hacer un examen genético, porque si no, pues volvemos a quebrar el sistema de salud, ¿no? O sea, tan quebrado que está, y encima, imagínate un examen genético completo para ver qué enfermedad era, porque el examen genético que te platicaba se lo hicimos directamente a un gen. No estudiamos toda la genética de mi hija, uh-huh. Fue directamente en un gen. Pero una muerte de cuna, pues tendrías que estudiar muchos, todos, ¿no? Entonces sería una locura de dinero, ¿no? Exactamente, sí. También decíamos eso ahorita, ¿no? Fuera de la pausa, esta impotencia que, bueno, cuántas personas pues viven al día, ¿no? El salario mínimo. Qué fortuna que existan asociaciones, que existan fundaciones, Pepe. La verdad es que es un gran alivio que todavía con todo lo que ustedes están pasando y lo que están viviendo en este transcurso de 2 años, pues digan, vamos a poner una fundación, ¿no? Claro. Mira, yo creo que es un poco de volver, ¿no? O sea, al final yo estoy muy agradecido con las personas
como tú dices, sin ningún fin, estas personas americanas, pues me dedicaban tiempo para escribirme y me daban nortes, ¿no? Yo le decía, oye, estamos pasando esto, o incluso la doctora española, estamos pasando esto, dile a tu doctor estas 5 cosas, ¿no? Entonces, lo que te pueden hacer una semana de investigación, ellos te lo resuelven en 20 minutos, ¿no? Nos ha pasado, hay un grupo, estamos dentro de un grupo de redes sociales en el cual pues estamos alrededor de pues, todas las familias americanas y algunas latinoamericanas. Y todos nos preguntamos ahí cosas, ¿no? Entonces imagínate que tienes pues alrededor de 100 especialistas a tu disposición. Ninguno es o sea, la mayoría sí hay médicos, pero al final somos papás y tenemos al final más conocimiento que los en el caso de estos síndromes, claro. Pues obviamente de toda la sintomatología que los médicos, ¿no? Porque los médicos pues no viven el día a día, ¿no? Oye, ¿te ha tocado conocer a algún, decías que en Estados Unidos, bueno, ya eran hijos que rondaban como los 25 30. ¿Los has conocido? Sí, fíjate que dentro de este periodo de los 6 meses que estuvo Lucía en el hospital, como al 4º mes, nos tocó que fuera el congreso de la enfermedad que se da cada 4 años en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Se juntan papás y se platican y llevan... la fundación pues te lleva médicos que están algunos estudiando el tema y pues hace ahí unas conferencias, ¿no? Y a nosotros nos cambió la vida, ¿no? Porque desde que ves niños con traqueostomía nadando, que era algo inimaginable para mí, ¿no? Y ves personas adultas, que realmente sí es una complicación, pero va mejorando con el tiempo. Conforme el paciente va siendo más consciente, le ayuda más cuando está despierto, ¿no? Cuando está dormido, al final mi hija nunca va a oír las alarmas que suenan en la noche porque para ella pues es como el latido de su mamá, ¿no? Es algo que desde el inicio está, ¿no? Pero empieza a haber personas que son independientes. Hay personas que tienen el síndrome que viven solos, ¿no? Nada más con un perro. Un perro que los despierta cuando suena una alarma, ¿no? Entonces empieza a ver impresión, ¿eh? Empieza a ver que realmente ves a niños que ya no tienen cánulas, o sea, que no tienen traqueostomías, que ellos ya respiran, ya están ventilados por medio de una mascarita, o algunos que tienen un marcapasos, entre comillas, pulmonar. En el nervio frénico te pueden poner un marcapasos y ese lo prendes en la noche y te manda te puentea la orden de respirar, ¿no? Esas son como las soluciones. Esas son las soluciones, esas son las 3 soluciones. Traqueostomía, bueno, ventilación mecánica, por traqueostomía, por una máscara, o un marcapasos en el nervio frénico. Pero al final te das cuenta que sí es un problema complejo, muy, 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 muy complejo, porque al final te das cuenta, por ejemplo, los que tienen 18 años, a la mayoría ya presentan arritmias fuertes, ¿no? Entonces les tienes que poner un marcapasos en el corazón. Pero al mismo tiempo empiezas a ver que la ventilación mecánica pues es como utilizar lentes, ¿no? O sea, sí es un accesorio grande y que tienes que cargar una locura de cosas, pero al final tienen vida normal. Estudian en colegios normales, tienen estudian carrera, todo. Tienen trabajos. Hay que tener cuidado con alcohol, con drogas, con todo eso, porque pues deprimen el sistema nervioso, ¿no? Pero también al conocer más casos, también empieza a conocer mucho más riesgos, ¿no? Empieza a conocer accidentes que se han dado, ya de gente adulta. Por ejemplo, en el verano pasado, una chica de 28 años tuvo a su bebé que no tenía la enfermedad, pero en el proceso de amamantar, entre amamantar y no amamantar, pues ella se quedó dormida y olvidó conectarse. Entonces murió. Y a los 2 meses otro joven también de esa edad, pues estaba leyendo y se quedó dormido. ¿Cuántas veces no te has quedado dormida tú viendo una película, leyendo algo? Y le pasó lo mismo, ¿no? Entonces,
pues obviamente pues, te abres a otras cosas. O niños que conocimos que estaban excelente y los veías perfectos, de repente pues una arritmia y un paro de cardíaco fulminante, ¿no? Entonces te abre a la información positiva y negativamente, claro, ¿no? sabes los pros y los contras en Te los que estás te puedes quitando enfrentar. te estás quitando la venda de los ojos. Pepe, te quiero agradecer. Nos queda ya 2 minutos para cerrar el programa. Antes que nada, agradecerte el conocerte personalmente, el compartir tu historia. Sabes que la verdad a mí me vuelve muy sensible estos temas por algo. Quizás llevo ya casi 8 años en este programa y semana tras semana siempre lo repito. Parezco disco rayado, pero yo creo que Dios sabe a quién darle cada cosa. Dios sabe que seguramente ustedes iban a poder con esto y que lo iban a compartir y lo iban a transmitir. Tú hace unos minutos dijiste que de repente a lo mejor puedes seguir todavía en el duelo. Solamente ustedes saben lo que viven todos los días, los momentos, estos lapsos a lo mejor de tristeza o de impotencia. Pero creo que el objetivo final era pues que Lucía tuviera esta vida que ustedes le han podido dar. Sí, sin duda pues, el tratar de ayudar es tratar de evitar que si un padre vuelva a pasar por esto, que haya alguien que le pueda ayudar, ¿no? O sea, todas las asociaciones que te han venido a visitar, ya tienes a alguien, a lo mejor en tu misma ciudad o en tu mismo país, exacto, al que le puedes levantar el teléfono y te puede decir, por aquí o por acá, ¿no? exacto. Entonces yo creo que es un poco ayudar en esa parte. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde los encontramos? Mira, ¿Alguna red social, teléfono? Nos encuentran tenemos una página web, síndromedeondine.org.mx. Sí. Ahí, síndromedeondine.org.mx. Ahí le recomendamos ahí un cortometraje que estuvo para los Óscares el año pasado, como finalista de los Óscares. Okay. Ahí viene toda la información de la enfermedad, cómo diagnosticar, cómo todo. ¿Y ahí vienen sus teléfonos? Ahí viene redes sociales. Manejamos Facebook y Twitter con Síndrome de Ondine MX. Y pues un gusto, muchas gracias por tenernos aquí. Ya te buscaremos en noviembre es el Día Mundial de la Enfermedad. Sí. Y te buscaremos ahí por octubre para platicarte qué queremos hacer. ¿Y cómo va avanzando? ¿Qué es lo que están haciendo? Cómo avanzando, se tienen con la fundación, nos queda rapidísimo. Ajá, rapidísimo. Bueno, apoyamos mucho a la Fundación de Estados Unidos porque con recursos se está logrando investigaciones. Los voy a volver a invitar. Sí, claro. Lo prometo. En Muchas octubre gracias. por aquí nos vemos para el Día Mundial por ahí. Y saludos a tu esposa y a Lucía. Muchas gracias. Buenas tardes.